Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su canal de confianza para las últimas noticias, chismes jugosos y los momentos más emocionantes del mundo del espectáculo turco y por supuesto, internacional. Hoy tenemos un vídeo que, les aseguro, los va a tocar el corazón. Vamos a hablar de una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, Demet Özdemir. Y sí, el título lo dice todo, vamos a hablar del inesperado momento que la llevó a las lágrimas y que conmovió a todo el mundo. Pero antes de sumergirnos en esta historia llena de emociones, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones, análisis profundos y reportajes exclusivos. Activen la campanita para recibir notificaciones y así serán los primeros en enterarse de todo. De verdad, su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles contenido de calidad cada semana. Ahora sí, hablemos de Demet. Todos la conocemos y la amamos por su talento innegable, su carisma arrollador y esa sonrisa que ilumina la pantalla. Desde sus inicios en la televisión hasta convertirse en una estrella internacional, Demet ha cautivado a audiencias de todo el mundo con sus interpretaciones memorables en series como Erkenci Kuş, Doğu Unep Kaderindir y Aşk Taktikleri. Es una actriz versátil que puede hacernos reír a carcajadas y llorar a mares con la misma facilidad. Su habilidad para conectar con el público es innegable, y eso la ha convertido en una figura admirada tanto dentro como fuera de Turquía. No solo es su talento actoral lo que la distingue, sino también su genuina cercanía y su capacidad para transmitir emociones auténticas. Pero detrás de esa imagen de estrella, hay una persona sensible, vulnerable y con un gran corazón. Y precisamente esa faceta de Demet es la que vamos a explorar hoy. Porque, como todos nosotros, los famosos también tienen sus momentos de alegría, tristeza, frustración y, por supuesto, de profunda emoción. A menudo vemos solo la superficie de sus vidas, la alfombra roja y los flashes, pero olvidamos que detrás de esa fachada hay seres humanos con las mismas preocupaciones y anhelos que cualquiera de nosotros. Es importante recordar que la fama no inmuniza contra el dolor o la empatía, y que incluso las figuras públicas más brillantes pueden ser profundamente conmovidas por actos de bondad y compasión. Entonces, ¿qué fue lo que hizo llorar a Demet Özdemir y conmovió a tanta gente? Pues bien, la respuesta no es sencilla y tiene varias capas. Para entenderlo completamente tenemos que retroceder un poco en el tiempo y analizar el contexto. No se trata solo de un evento aislado, sino de una serie de circunstancias y valores que convergen en un momento específico. La historia de Demet y su conexión con el bienestar animal es una narrativa rica en detalles y emociones, y para apreciarla en su totalidad, es necesario explorar sus antecedentes y motivaciones. Como saben, Demet es una defensora activa de diversas causas sociales, especialmente aquellas relacionadas con los derechos de los animales y la protección del medio ambiente. A menudo utiliza su plataforma para crear conciencia sobre estos temas y para inspirar a otros a unirse a la lucha. Ella comprende el poder de su voz y lo utiliza de manera responsable para generar un impacto positivo en la sociedad. No se limita a prestar su imagen, sino que participa activamente en iniciativas y proyectos que buscan mejorar el mundo que la rodea. Su compromiso va más allá de las palabras y se traduce en acciones concretas. En este caso, la situación que la conmovió profundamente está relacionada con un evento benéfico que organizó en colaboración con una organización dedicada al rescate y cuidado de animales abandonados. Demet siempre ha sido una amante de los animales, tiene varios perros adoptados y siempre ha mostrado una gran empatía por aquellos que no tienen hogar. Su hogar es un refugio para aquellos que necesitan amor y cuidado, y ella los trata como miembros de su familia. Esta conexión personal con los animales abandonados es lo que la impulsó a involucrarse activamente en la causa. El evento benéfico consistía en una subasta de objetos personales de Demet y de otros famosos turcos, así como en una serie de actividades para recaudar fondos para la organización. La respuesta del público fue abrumadora. Cientos de personas asistieron al evento, mostrando su apoyo a la causa y contribuyendo generosamente con donaciones. La atmósfera era de camaradería y solidaridad, con personas unidas por el deseo común de ayudar a los animales necesitados. La presencia de Demet, por supuesto, fue un factor clave para el éxito del evento, pero también la genuina preocupación del público por el bienestar animal. Durante el evento, Demet pronunció un emotivo discurso en el que habló de su amor por los animales, de la importancia de protegerlos y de la necesidad de crear conciencia sobre el problema del abandono.
Sus palabras tocaron los corazones de todos los presentes y muchos no pudieron evitar las lágrimas. Ella compartió historias personales sobre sus propias mascotas rescatadas y sobre el impacto positivo que han tenido en su vida. También habló sobre la crueldad del abandono y la necesidad de promover la adopción responsable. Su discurso fue un llamado a la acción, instando a todos a involucrarse y a hacer la diferencia. Pero el momento culminante, el que realmente la hizo romper en llanto, fue cuando una niña pequeña se acercó a ella con una alcancía llena de monedas. La niña le dijo a Demet que había estado ahorrando durante meses para poder donar su dinero a la organización y ayudar a los animales. En ese instante la atmósfera se cargó de emoción. La inocencia y la generosidad de la niña eran palpables, y su acto desinteresado conmovió profundamente a Demet. Era un testimonio del poder de la empatía y de la capacidad de los niños para inspirar a los adultos. Demet quedó profundamente conmovida por el gesto de la niña. La abrazó con fuerza, le agradeció su generosidad y le dijo que era un ejemplo para todos. Fue un momento muy emotivo que quedó grabado en la memoria de todos los presentes. Ese abrazo fue mucho más que un simple gesto de agradecimiento. Fue una conexión humana profunda, un reconocimiento de la bondad y la inocencia. Fue un momento que trascendió la fama y el estatus social, uniendo a dos personas en un acto de compasión. Las cámaras capturaron el momento exacto en que las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Demet. Eran lágrimas de emoción, de gratitud, de esperanza. Eran lágrimas que reflejaban su profunda conexión con los animales y su compromiso con la causa. No eran lágrimas de tristeza, sino de alegría y de reconocimiento. Eran lágrimas que simbolizaban la fuerza del espíritu humano y la capacidad de la bondad para transformar el mundo. Las imágenes de Demet llorando se viralizaron rápidamente en las redes sociales. Millones de personas compartieron el vídeo, comentaron sobre la generosidad de la niña y el corazón noble de Demet. El hashtag #DemetOzdemir conmueve se convirtió en tendencia en Turquía y en otros países. La historia se extendió como un reguero de pólvora, inspirando a personas de todo el mundo a reflexionar sobre la importancia de la empatía y la compasión. Muchos fans de Demet expresaron su admiración por su compromiso con las causas sociales y la elogiaron por utilizar su plataforma para hacer el bien en el mundo. Otros compartieron sus propias historias de rescate y cuidado de animales, creando una ola de solidaridad y empatía en las redes sociales. La historia de Demet y la niña se convirtió en un catalizador para la acción, impulsando a muchos a involucrarse en el bienestar animal y a apoyar a las organizaciones que trabajan para proteger a los animales abandonados. Pero la historia no termina ahí. Después del evento benéfico, la organización recibió una avalancha de donaciones de personas de todo el mundo. La gente se sintió inspirada por el gesto de la niña y el discurso de Demet y decidió contribuir a la causa. La historia demostró el poder de la influencia positiva y cómo un acto de bondad puede generar un efecto dominó de generosidad. Gracias a la recaudación de fondos, la organización pudo ampliar sus instalaciones, contratar a más personal y mejorar la calidad de la atención que brinda a los animales. Muchos perros y gatos abandonados encontraron un hogar gracias a la generosidad de la gente y al compromiso de Demet. La historia tuvo un impacto tangible en la vida de los animales necesitados, proporcionándoles un refugio seguro y la oportunidad de encontrar un hogar amoroso. Esta historia es un ejemplo de cómo las celebridades pueden utilizar su influencia para hacer el bien en el mundo. Demet Özdemir no solo es una actriz talentosa y hermosa, sino también una persona con un gran corazón que se preocupa por los demás. Su compromiso con las causas sociales y su empatía por los animales la convierten en un modelo a seguir para muchos. Ella ha demostrado que la fama puede ser una herramienta poderosa para el cambio social y que los actos de bondad, por pequeños que sean, pueden marcar la diferencia en el mundo. Este incidente nos recuerda que detrás de la fama y el glamour, hay personas reales con emociones y sentimientos. Nos muestra que la generosidad y la compasión son valores fundamentales que debemos cultivar y promover. Y nos inspira a todos a hacer nuestra parte para crear un mundo mejor para los animales y para las personas. La historia de Demet y la niña es un recordatorio de que todos tenemos el poder de marcar la diferencia y que la empatía y la compasión son las claves para construir un mundo más justo y equitativo. En resumen, Demet Özdemir fue conmovida hasta las lágrimas por el gesto de generosidad de una niña que donó sus ahorros para ayudar a los animales abandonados. Este evento desató una ola de solidaridad y empatía en las redes sociales y contribuyó a recaudar fondos para una organización dedicada al rescate y cuidado de animales.
La historia de Demet es un ejemplo de cómo las celebridades pueden utilizar su influencia para hacer el bien en el mundo y de cómo la generosidad y la compasión pueden inspirar a otros a actuar. Es una historia que nos recuerda la importancia de conectar con nuestra humanidad y de utilizar nuestros talentos y recursos para hacer del mundo un lugar mejor para todos. Muchas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta historia llena de emociones y que les haya inspirado a hacer el bien en el mundo, a su manera. Recuerden que cada pequeño acto de bondad cuenta y que juntos podemos marcar la diferencia. Me encantaría saber qué opinan de esta historia. ¿Qué les pareció el gesto de la niña? ¿Qué piensan del compromiso de Demet con las causas sociales? Déjenme sus comentarios abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Su opinión es muy importante para nosotros y nos ayuda a mejorar nuestro contenido. Y antes de despedirme, quiero invitarlos nuevamente a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Denle like a este vídeo si les gustó y compártanlo con sus amigos y familiares. Ayúdennos a difundir esta historia de esperanza y generosidad. Cuantas más personas conozcan esta historia, mayor será el impacto que podamos generar. Recuerden, su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad cada semana. Así que no duden en suscribirse, darle like y compartir. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, la bondad siempre vuelve.